Buenos días, buenas tardes, perdón, distinguidos y apreciados compañeros. En marco a nuestro curso de Derecho Administrativo 1, vamos a trabajar la clase que corresponde a la semana número 8. De ella, distinguidos y apreciados amigos, vamos a trabajar los sistemas o técnicas de organización en marco a la administración pública. Y para el efecto, entonces vamos a proceder ahora mismo a llevar a cabo nuestra clase que corresponde a la semana 8, pero previo a iniciar a ello voy a solicitar que ustedes me identifiquen si existe algún problema de comunicación y en todo caso pues poder proceder a verificarlo. En este respectivo orden de ideas, distinguidos y apreciados compañeros, desde ya darles a todos las amplias gracias a efecto pues de que en nombre de la Universidad Rural de Guatemala ustedes se les da las gracias por su participación específicamente, porque todos y cada uno de ustedes son importantes, son vinculantes en cuanto a la modulación de información que se transmite. Y gracias amigos que me han confirmado que se ve y se escucha. Y entonces vamos a proceder a identificar nuestros objetivos en clases. Nuestro objetivo en clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional conozca de los sistemas y la forma en que se organiza el Estado para llevar a cabo la administración del mismo. En ese sentido, pues vamos a identificar qué es la centralización. Y la centralización en primer punto, si recordamos y establecemos lo relacionado a la administración pública, recordemos que la Constitución Política de la República específicamente nos establece cómo se debe de organizar el Estado y particularmente vamos a recordar que en el régimen administrativo, el artículo 224 del orden constitucional nos establece que la administración deberá ser descentralizada. Pero la centralización forma parte también de la administración y es que en este caso podemos identificar que es una forma de organización administrativa en la cual los entes del Poder Ejecutivo se estructuran bajo el mando unificado y directo del titular de la administración pública. De ahí podemos decir que la centralización existe cuando el conjunto de órganos administrativos está enlazado bajo la dirección de un órgano central único. Por ello, entonces, vamos a identificar que efectivamente en el conjunto de funciones y competencias centralizadas en la organización, se puede determinar que una de ellas ocupa el más alto grado en el orden administrativo y, consecuencia de ello, concentra en ella la jerarquía, decisión y mando. Estos aspectos son importantes porque en la administración centralizada podemos hacer énfasis entonces de que es un punto a través del cual se crea una jerarquización de los órganos y entes administrativos, colocándose en la cima un orden o un ente administrativo superior, y de él va a derivarse la consecuencia de la administración, centralizándose en una sola decisión, obviamente la jerarquía, decisiones que se vayan tomando, órganos de mando y demás aspectos que efectivamente se van a ir alineando, estableciendo en marco a la forma de organización centralizada. Me preguntará alguien y me dirá, mire, Licky, en nuestro derecho administrativo o en nuestra administración pública, ¿funciona la centralización? No. Como se los he identificado, nuestra administración o nuestro régimen administrativo es eminentemente descentralizado. Por lo tanto, esto no quiere decir de que el ámbito centralizado sea malo o exista una problemática en cuanto a su forma de organizarse, sino que al contrario. Evidentemente, la centralización, pues, se ha considerado que es una forma a través de la cual puede llegar a ser eficaz la administración pública. Es por ello, entonces, que vamos a identificar los poderes del sistema de la centralización administrativa.
En los poderes de la administración administrativa vamos a encontrar de que definitivamente va a estar el de decisión disciplinario. ¿Qué quiere decir esto? La centralización va a establecer este margen de disciplina y va a establecer cómo puede llegar a sancionarse. Ojo, cuando hablamos de la disciplina, no solo vamos a identificar o pretender una sanción, sino que en la disciplina vamos a mantener un orden lógico, un orden a través del cual, pues, evidentemente la administración pública pueda llevar a cabo y cumplir sus funciones. Luego identificamos el margen de la revisión. Esto es importante porque en el poder centralizado la revisión deviene a ser vinculante, y es que la revisión de quién o de dónde deriva, va a derivar siempre del órgano superior y que en línea o escala haya sido determinado. Por ello entendemos que efectivamente surge bueno, de ahí puede surgir el origen a través del cual en el ámbito procesal administrativo van a ustedes identificar. Ojo, lo siguiente: cuando se establece en la ley de lo contencioso administrativo, van a encontrar ustedes un aspecto específico en el artículo 7 que a bien nos establece dos tipos de recursos ordinarios. Estos son el recurso de reposición y el recurso de revocatoria. En ambos casos se trata de revisar una resolución administrativa, pero específicamente en el de revocatoria, vamos a establecer que en el recurso de revocatoria efectivamente es una revisión que hace el órgano superior frente al órgano inferior. Y este aspecto nos motiva a que efectivamente este poder o este ámbito de revisar deriva específicamente de la forma a través de la cual el órgano inferior pudo haber cometido un error en su administración. Es por ello, entonces, eminentemente vinculante y pertinente establecer el margen a través del cual la misma puede surgir. Luego vamos a identificar el poder de nombramiento. El poder de nombramiento va a ser este aspecto a través del cual se va a identificar, o para ser un poquito más específicos, vamos a establecer en el poder en el nombramiento que se hace una identificación o una especialización de una persona que va a ejercer las funciones administrativas y que evidentemente va a cumplir con lo que ordena el órgano superior en línea, es decir, en el marco jerárquico. De mando, entonces, vamos a establecer que evidentemente siempre estableciendo el margen el margen de jerarquía o el ámbito de la jerarquía, vamos a comprender de que va a existir siempre un poder, un ejercicio de mando, y este ejercicio de mando eficazmente va a hacer valer su respectivo poder en imperio y en favor del Estado, y definitivamente haciendo valer el ámbito del poder público que se le delega. Por ejemplo, en Guatemala, si bien es cierto, ya hemos identificado que nuestra administración no es centralizada, pero debemos de comprender que muchas veces el poder de mando va a derivar o va a devenir específicamente del mando en función que ejerce. Es por ello que el poder definitivamente nos lo establece el artículo 152, que el poder proviene del pueblo y su poder está ejercido o está sujeto a las limitaciones que se establecen en la ley. Es por ello que en cuanto al mando, vamos a establecer la forma en la cual se hace valer el efectivo poder que tiene el Estado y obviamente el poder que va a tener el órgano superior frente a los inferiores, y es decir, su mando. De la misma manera, el poder de vigilancia. Si bien es cierto, en el poder de vigilancia, en la clase anterior, se recordarán ustedes que en la clase anterior identificábamos que el poder de vigilancia iba a derivar de la forma a través de la cual se fiscalizaba también al órgano administrativo. Identificábamos en particular que esta vigilancia se realizaba, vigilancia y fiscalización, se realizaba a través de la Contraloría General de Cuentas, que a bien en la Constitución Política de la República de Guatemala se encuentra regulada, y una de sus funciones es esa precisamente, fiscalizar al Estado. Lo establece el artículo 232 de la Constitución Política de la República, que la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica y descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos y de los egresos. Y ahí vemos cómo
efectivamente la fiscalización y en este caso el control o la vigilancia que se hace es en pro de los intereses de la administración pública y que las mismas vayan en interés particularmente de su población o en donde se ejerce el fondo administrativo. Los elementos constitutivos, entonces, primero van a ser los siguientes: la concentración del poder público y la coacción. Recordemos que el poder público ya lo hemos identificado, le hemos establecido claro que el poder público es el eminentemente delegado. ¿Cómo lo delegamos? Me preguntará alguien. Lo delegamos a través de los sufragios respectivos y en los cuales, como parte o como miembros del Estado, porque al final de cuentas ejercemos una función activa en el mismo, delegamos en este caso nuestro poder público. Pero cuando se establece en quién se delega el poder público, entonces viene quién coacciona, quién va a velar por el cumplimiento del mismo. Luego identificamos la concentración en la designación de los funcionarios y empleados públicos. ¿Cómo lo hemos identificado en la centralización? Efectivamente, el funcionario y empleado público quedan en una sola ordenanza y no van a haber entes distintos que el órgano centralizado, y de ellos quiere decir entonces que el órgano centralizado es el que va a nombrar tanto sus funcionarios como empleados públicos, cómo van a funcionar y qué funciones van a tener en particular, pero ojo, siempre con el fin de cumplir con los objetivos de la entidad centralizada. La concentración definitivamente de los poderes de decisión y de mando, que son evidentemente vinculantes en marco a la administración pública. Ahí entonces, continuando con el orden lógico, si ustedes podrán ver, acá vemos un aspecto en donde se identifican los poderes de la centralización administrativa. Esto lo pueden ver acá, se los estoy señalando en el respectivo sensor. Vemos acá cómo se identifica la flecha de seguimiento a los elementos constitutivos y posteriormente vamos a la siguiente presentación, de donde derivan las características de los elementos que hemos identificado anteriormente. De esas características ya hemos identificado lo siguiente. Primero, la jerarquía. Hemos establecido que el margen de la jerarquía es siempre establecer que va a haber un ente superior en la administración pública. Luego identificamos la facultad de decisión que se encuentra centrada en el órgano superior. Por supuesto, esta facultad de decisión no queda en los demás entes, no queda como en la administración descentralizada. En la administración descentralizada, evidentemente sí, vamos a encontrar y vamos a identificar que efectivamente cuando se descentraliza un poder, cada poder va a tener siempre va a tener un representante superior en el ámbito administrativo. En cambio, en la centralizada solo se va a concentrar en el órgano superior y las distintas unidades van a regirse a lo que el órgano superior establezca. En el poder de mando, el órgano superior dirige, nombra, revisa e instituye. Los entes territoriales son solo dependencias de la administración central. La administración central asume la totalidad de los servicios públicos y las corporaciones o entes que se establecen surgen como dependencias del poder central. Definitivamente vemos acá y establecemos pues que efectivamente estas características devienen y son eminentemente vinculantes e importantes identificarlas y conocerlas, puesto que de ellas vamos a entender y determinar por qué se denomina centralización. Y ya quedará obviamente al criterio de cada uno de ustedes como juristas poder identificar en su momento qué administración es la vinculante. No obstante, no voy a recalcarlo una vez más que nuestra administración pública no es de carácter centralizada, sino que es de carácter descentralizada. Por lo tanto, estas características son vinculantes en cuanto a la forma en que se lleva a cabo la administración pública. En este respectivo orden de ideas, entonces vamos a continuar con las ventajas que van a derivar o que se derivan
de la organización centralizada. Y definitivamente estas ventajas nos van a dirimir o nos van a establecer en particular que se consolida primero el poder político porque se centraliza en una sola línea conductora de directrices. Dos, asegura que las funciones se ejecuten con regularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente va a existir un solo reglamento, una sola línea actoral y que se pretende que en ese mismo orden lógico de ideas vaya a cumplirse con las funciones y particular los intereses en marco a la administración pública. Bueno, seguidamente vamos a identificar que también, pues, evidentemente la administración pública también nos va a conllevar a otras situaciones. Y si bien es cierto, ya hemos identificado las ventajas de la misma, ahora mismo vamos a proceder entonces a identificar otro aspecto de estas ventajas, que de ellas es la unificación del criterio de discreción. Esta unificación de criterio definitivamente nos conlleva y nos establece que en particular podemos determinar y podemos establecer que efectiva y eficazmente una unificación de criterios es muchas veces importante y es vinculante, dado que cuando no existe una unificación de criterios, pues evidentemente es algo que sucede en nuestra administración pública, que esto nos varía en cuanto a la forma de resolver el ámbito administrativo, de cómo resolver la problemática administrativa y cómo debe de imperar y debe de resolverse en favor a los intereses sociales. Es decir, recordemos que uno de los fines, bueno, el fin supremo del Estado es la realización del bien común, pero si no existen criterios para poder establecer ese bien común, entonces nos vamos a encontrar siempre ante situaciones que nos van a motivar a que efectivamente no se cumpla con estos fines. Y al no cumplirse con los fines, definitivamente en el ámbito centralizado, yo particularmente puedo decirles de que uno de los elementos que puedo destacar es esto, la unificación de criterios. Porque esta unificación de criterios quiere decir que va a ser una sola forma lógica y ordenada primero, de asumir una pretensión, segundo, de resolverlo, y tercero, que evidentemente si hay sanciones, si hay faltas o hay una forma de hacer valer un poder coercitivo, sea en una misma línea conductora de derechos y de hechos, de situaciones, de circunstancias. En cambio, cuando el criterio no se unifica, entonces no sabemos cuál va a ser nuestra línea de defensa, no sabemos cuál va a ser la pretensión procesal, no sabemos incluso si podremos o no obtener un resultado positivo en cuanto a la sanción que se pueda avecinar. Bueno, previo a continuar con nuestra clase y hablar con el siguiente tema, que es la desconcentración, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que decir, pues este es el debido momento. Voy a habilitarles 3 minutos y yo pues voy a proceder a contestar las preguntas que vayan surgiendo.
Continuando con nuestra clase, nos preguntan que si en Guatemala no existe un ente netamente centralizado, sino que todas las entidades del Estado se encuentran ya desconcentradas y descentralizadas. Bueno, efectivamente así es, ¿verdad? De hecho, es por un mandato constitucional. Pero definitivamente, sí, así queremos verlo, ¿verdad? O sea, evidentemente, en esa descentralización va a haber una centralización. Por ejemplo, si identificamos el Registro Nacional de las Personas, el Registro Nacional de las Personas, por su cuenta, pues obviamente él ya se encuentra como un ente que, al ya no tener otra administración o más delegados, en él se centraliza la identificación de la persona. Lo mismo sucede con la Policía Nacional Civil. Ojo, por ejemplo, ¿esto por qué se los ilustro? Evidentemente, la Policía Nacional Civil es un ente descentralizado porque deriva del Ministerio de Gobernación, pero en este caso, el órgano administrativo o particularmente la Policía Nacional Civil tiene a su director general, que es la máxima autoridad, y en él se van a descentralizar todas las demás funciones, porque él es la autoridad máxima. Lo mismo va a suceder definitivamente Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Banco de Guatemala, a través de su respectiva norma, ¿verdad? Vemos ahí, ojo, no es que sean centralizados, porque cuando hablamos de una organización centralizada administrativamente, quiere decir de que solo hay un poder ejecutivo y de él se va a derivar, o solo un poder o un órgano de Estado, y de él ya se deriva, que ahí se va a concentrar el órgano ejecutivo, judicial y el órgano, en este caso, legislativo, y eso no sucede. Entonces, por esa cuenta, la descentralización es efectivamente para establecer cada una de las normas y definitivamente que cada una de estas entidades vayan ordenándose administrativamente, otorgándoles, en este caso, facultades especiales para que cada una de ellas tenga que resumir o tenga que establecer determinados resultados, como por ejemplo en la descentralización, cada ministerio tiene una función, tiene un objetivo, tiene un fin, y este objetivo y este fin es parte de lo que al final de cuentas deriva del órgano ejecutivo. Y esto es vinculante, ¿por qué? Porque evidentemente el resultado va a ser solo uno, pero si fuera centralizado, solo en el Poder Ejecutivo se va a establecer todo y no existiera, en este caso, división de ministros ni demás, ¿verdad? Bueno, la desconcentración. En este caso, la desconcentración, ¿en qué consiste? Es una forma de organización en la que los entes públicos, aun cuando dependan jerárquicamente de un órgano centralizado, gozan de cierta autonomía técnica y funcional. Quiere decir entonces que la desconcentración se consideró como la primera etapa de descentralización. ¿Por qué? Porque en la desconcentración veíamos cómo, bueno, ya hemos identificado que la centralización es centralizar todas las funciones. La desconcentración, ¿cómo operaba? Ya otorgaba cierta autonomía funcional. Se establece técnica por nominación, pero funcional. Básicamente el argumento es funcional porque en funciones se podía decir de que no dependía de lo que el órgano central establecía, sino que obviamente conforme a las funciones que de él derivaban y que él mismo ejercía. Consecuencia de ello es que la desconcentración, básicamente lo que trata o lo que establece la desconcentración es ir empezando o empieza a establecer un ámbito de descentralización. Ojo, por eso es que se considera como la primera etapa. No es total descentralización, pero sí tiene una misma característica. Es por ello que esta atribución de competencias o de funciones administrativas a una organización subordinada, y esta atribución debe estar prevista en la ley en forma exclusiva y permanente, a efecto que la organización desconcentrada tome decisiones en forma definitiva en toda clase de asuntos a su cargo. Las características de los órganos desconcentrados son, primero, forma parte de la centralización administrativa. 2, mantiene liga jerárquica con algún órgano centralizado, es decir, siempre va a establecerse esa línea conductora. 2, posee cierta libertad para su actuación técnica. 3, debe ser un instrumento de derecho público, es decir, debe contenerse en una ley, un reglamento, un decreto o un acuerdo que así lo determine, con el cual se creen, se modifiquen o
se extingan sus derechos y obviamente las funciones que él mismo va a ejercer. Siguiente punto, cuenta con competencia limitada a cierta materia o territorio y no posee personalidad jurídica propia. En este caso, existen varias clases de desconcentración. ¿Cuáles son estas clases de desconcentración? Vamos a encontrar la desconcentración vertical. Esta competencia es conferida al desconcentrado y está integrada por asuntos cuyo despacho correspondió anteriormente al superior jerárquico, quien ve así reducidas sus facultades de ejercicio directo en determinado ámbito de competencia. Ese desplazamiento de competencia debe ser de un órgano a otro o de lo contrario, si fuera de funcionario a funcionario, estaríamos únicamente en presencia de delegación de facultades y no de desconcentraciones. Entonces, este ámbito vertical de funciones va a ser por competencia de actividades. Ojo, ¿por qué competencia de actividades? Recordemos que el Estado de Guatemala tiene la característica, bueno, el Estado en general, ¿se recuerdan cuando hablábamos de la personalidad jurídica del Estado? Establecíamos de que de ella se pretendía establecer que el Estado es perenne, es continuo, y definitivamente ese ámbito de continuidad, de perpetuidad, nos conlleva a que el Estado o lo que el Estado sea o regule no tiene nada que ver con el funcionario. Es decir, el funcionario puede fallecer, puede dejar de estar el funcionario público y el Estado va a continuar rigiendo. Es por ello, definitivamente, vemos cuáles entonces, efectivamente, cuáles son los aspectos a través de los cuales, evidentemente, la funcionalidad, ¿verdad? Nos conlleva a la determinación, ojo, de funciones, no de facultades, porque la delegación de facultades es una situación que se puede dar entre funcionarios y que no forma parte de la desconcentración. Luego identificamos la desconcentración regional, que el ente desconcentrado ejerce competencia sobre un determinado territorio para atender los asuntos que inicialmente le correspondían al órgano central. Muchas veces, por ejemplo, en este ámbito de la desconcentración regional, podríamos identificar lo que sucede con los gobernadores departamentales, ¿verdad? Más o menos esa función tiene, ¿verdad? Porque efectivamente van a ejercer ese aspecto o este ámbito en cuanto a una región especial. La desconcentración horizontal, el órgano centralizado por disposición jurídica, ha trasladado a entes con igual jerarquía asuntos de su competencia original para ser atendidos en cierta circunscripción territorial. Los elementos entonces de la desconcentración son los siguientes. Primero, existe o debe de existir una ley, existe un órgano desconcentrado y que se especifique la competencia a ese órgano desconcentrado. Y sus ventajas son que permite un mayor acercamiento con los administrados, hay celeridad para resolver actuaciones administrativas y ese órgano desconcentrado se especializa en prestar ese servicio administrativo sin necesidad de descentralizarse. Bueno, nos pregunta Freddy, ¿qué pasa cuando el Tribunal de lo Contencioso conoce una acción administrativa porque se violó el debido proceso? Pero el tribunal se tarda en emitir la respuesta de dar con lugar. Bueno, para hablar en este caso de un proceso contencioso administrativo, pues definitivamente tenemos que establecer que se haya cumplido, ¿verdad? Es decir, haber agotado las fases administrativas. El contencioso administrativo o el proceso contencioso administrativo en el derecho administrativo en particular se conoce como la segunda instancia. Por lo tanto, el debido proceso, claro que puede haberse violentado en una primera instancia y definitivamente debe resolver el tribunal correspondiente. Ahora, que se tarde en emitir una resolución, creo que no es una novedad en los órganos jurisdiccionales en Guatemala, ¿verdad? Es algo que definitivamente sucede siempre, efectivamente, es algo que es común, ¿verdad? Recurrente por las cargas o moras judiciales, pero al menos ya cuando judicializamos no establecemos un plazo. Cuando no se encuentra judicializado, pues sí, corre el plazo de los 30 días para resolver, que a bien establece el artículo 28 de la Constitución Política de la República.
Jeff dice que ya vimos las implicaciones de la desconcentración, pero ¿cuáles son las implicaciones de la descentralización? Jeff, estas las vamos a identificar específicamente si no estoy mal, en la siguiente clase ya nos toca identificar lo relacionado a la descentralización. Y en este caso, pues según el programa, hoy estamos identificando la centralización y desconcentración, y en nuestra siguiente semana creo que ya trabajamos el marco de la descentralización y obviamente cómo se van formando estas formas de administración pública. Bueno, nos dice otro compañero que en cuanto a la competencia de la PNC, por ejemplo, una patrulla con agentes de MISCO pueden o no realizar procedimientos dentro de la territorialidad de un municipio o departamento distinto o únicamente dentro de su territorio. Bueno, digamos, sí, evidentemente, ¿verdad, compañero? Aquí este ámbito de competencia territorial es importante porque, digamos, bueno, la Policía Nacional Civil, recordemos que no se limita. La Policía Nacional Civil no limita porque tienen una competencia territorial a nivel nacional. Ahora bien, tal vez el caso cuestionable sería qué hacen los policías en un lugar donde no es su jurisdicción. Por supuesto, ¿verdad? Tomemos en consideración que si los agentes de Policía Nacional Civil ven un hecho ilícito o se percatan de un acto ilícito, ellos están obligados a realizar la detención correspondiente. Pero supongamos en el ámbito de multas. Por ejemplo, en el ámbito de multas, evidentemente, ahí sí varían las circunstancias, puesto que la Policía Municipal de Tránsito de Misco no me puede sancionar en el municipio de Guatemala, no me puede sancionar en Villanueva o en cualquier otro lugar que no sea su ámbito administrativo. Ahora bien, en cuanto a la Policía Nacional Civil, pues recordemos que la entidad es una, ¿verdad? Y consecuencia de ello, su función es brindar la protección y seguridad. Bueno, nos dice aquí el compañero que si se les puede ampliar un poquito la jerarquía horizontal. Bueno, aquí hemos identificado que el órgano centralizado por disposición jurídica ha trasladado a entes con igual jerarquía asuntos de su competencia original para ser atendidos en cierta circunscripción territorial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en cuanto a la desconcentración horizontal, podríamos identificar, y volvemos a repetir, el margen de los gobernadores departamentales. Evidentemente, todo en Guatemala podemos identificar de que todos los gobernadores departamentales cumplen las mismas funciones. El asunto es de que como no se puede cumplir, en este caso, en una sola región, que era parte de lo identificado en la desconcentración regional, podemos establecer y podemos identificar que el mismo nos va a delegar o nos va a consecuencia a ello establecer que se va a establecer la línea de funciones, digamos, a los lados, es decir, todos van a cumplir exactamente lo mismo y se regionaliza porque se va a establecer por lugares específicos. Dice, con el ejemplo de la policía entre departamentos es como podemos aplicar la jerarquía horizontal. Bueno, podríamos establecerlo, pero también lo podemos identificar como regional, ¿verdad? Porque, digamos, ojo, aquí estamos identificando el marco de la desconcentración, procurando ejemplificarlo con nuestra realidad social, porque nuestro ámbito es eminentemente descentralizado. Pero sí, efectivamente esa función es, ¿verdad? La desconcentración horizontal. Digamos, este aspecto también en la desconcentración horizontal, ¿cómo podríamos identificarlo también? Por ejemplo, para que no se nos haga difícil, por ejemplo, podríamos pensar, ¿verdad? Que no es la función, pero podríamos pensar que viene siendo como las municipalidades. Si se dan cuenta ustedes, todas las municipalidades se rigen a través de una norma. ¿Cuál es esa norma? El Código Municipal. Este Código Municipal es una normativa que evidentemente centraliza las funciones municipales. ¿Y cómo se hace la desconcentración horizontal? Porque se le da funciones a todas las entidades. ¿Por qué? Porque efectivamente traslada a entes con igual jerárquico o con igual orden jerárquico, ¿verdad? El efectivo derecho. O cómo podríamos verlo también el mismo orden jerárquico. Supongamos o hablemos de los ministerios. Todos los ministerios tienen el mismo nivel. Si vemos en nuestro organigrama, vemos que todos los ministerios están al mismo nivel jerárquico.
¿Y qué es la desconcentración o cómo aplicaría ahí la desconcentración horizontal? Por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones desea construir una carretera, pero no tiene suficientes fondos. El Ministerio de Desarrollo Social tiene a bien establecer, obviamente, propiciar las mejores condiciones de vida para la persona y los mejores accesos o el acceso al desarrollo. Consecuencia a ello, si el desarrollo es la construcción de un tramo de carretera, puede el Ministerio de Desarrollo ejecutarlo. Esa es la desconcentración horizontal para que quede un poquito claro ese aspecto. Bueno, Jeff dice cuando dos o más órganos están en un mismo plano y tienen un mismo grado jerárquico, existe jerarquía horizontal. Así es, Jeff. La PNC únicamente cuando tiene alguna diligencia en otro lugar solo coordina la unidad del sector. Por ejemplo, PNC de Chimaltenango o Antigua tiene límites entre sí. La función es la misma, pero están rotuladas conforme a su sector. Sí, esto es porque obviamente, y por eso les hacía referencia, el asunto estamos hablando de un aspecto de, digamos, de inmediatez. ¿Y por qué les hacía referencia con las multas? Por ejemplo, si a mí me van a sancionar por ir a excesiva velocidad, pero yo ya llego al límite que tiene Guatemala y Misco, Guatemala ya no me puede sancionar. Me explico, porque ya estaría entrando al territorio de Misco. La PNC no. Si yo cometí un ilícito y de hecho que la patrulla que me venga siguiendo es de Guatemala y llego a Zacatepeques por decirles algo, no quiere decir que no me puedan capturar. Por supuesto que sí pueden, y eso es lo que les decía. ¿Van a pedir un apoyo? Por supuesto que va a poder existir un apoyo entre institución, pero eso no quiere decir de que vaya, en este caso, a existir un límite de funciones. Definitivamente, si ya es algo implícito, administrativo o funcional, definitivamente, ¿verdad? Ya va a existir delegación entre los departamentos en PNC. Bueno, en este respectivo orden de ideas, mis distinguidos y apreciados amigos, espero pues ustedes hayan podido comprender el margen de la desconcentración y descentralización y centralización, recordando siempre que, y esto se los patentizo, que nuestro órgano administrativo no es centralizado ni desconcentrado, sino que es eminentemente descentralizado. Con esto, pues, mis distinguidos y apreciados compañeros, vamos a dar por terminada nuestra clase del día de hoy. Hay compañeros que me continúan preguntando respecto a los videos, pues definitivamente no tengo acceso a ellos, ¿verdad? Voy a hacer la consulta correspondiente del por qué no se han cargado. Yo ya he grabado las clases correspondientes y pues a bien ustedes van a poder tener acceso en breve a ellos. Distinguidos y apreciados compañeros, tengan todos y cada uno de ustedes la mejor de las tardes, tengan éxitos, bendiciones en su jornada académica y recordemos que Universidad Rural somos todos. Hasta la próxima y que tengan una excelente tarde. Nos vemos.